Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, y en este capítulo número 6 vamos a hablar de cómo detectar figuras chartistas y cómo ponerlas en práctica. Durante este capítulo veremos una breve introducción, qué son las formaciones de cambio de tendencia lento, qué son las formaciones de cambio de tendencia rápido, ejemplos de ese tipo de formaciones de cambio de tendencia, las formaciones de continuación de tendencia y algunos ejemplos de esas formaciones que mantienen la tendencia previa. Vamos con la introducción. Como todos sabéis, los gráficos suelen mostrar la evolución de las cotizaciones y en muchas ocasiones aparecen unos patrones identificables. Analizando dichos patrones podemos descifrar si la tendencia actual es probable que continúe o si por el contrario va a revertirse o darse la vuelta. Hay dos grandes tipos de patrones que debemos aprender a identificar. Las formaciones de cambio de tendencia, cuyos patrones implican un cambio en la dirección de los precios, es decir, un cambio temporal en la tendencia previa, y las formaciones de continuación de tendencia, que son patrones que implican una continuación en la dirección de los precios. Este tipo de formaciones identifican periodos de consolidación lateral antes de que se reanude la tendencia que había anteriormente. Las formaciones de cambio de tendencia lentas son aquellas cuyos patrones tardan un tiempo en desarrollarse. Suelen estar formadas por muchas velas o barras, de modo que el inversor tiene bastante tiempo a la hora de analizarlas y calcular sus implicaciones. Y las más conocidas son el doble techo y doble suelo, triple techo y triple suelo, y el hombro cabeza hombro, así como el hombro cabeza hombro invertido. Un doble techo o doble suelo surge al final de una tendencia y está formada por dos puntos claves que llamaremos 1 y 2, separados por un punto intermedio que es el punto A. La ruptura de dicho punto A es lo que va a desencadenar el cambio de dirección. En el caso del doble techo tenemos que estar experimentando una tendencia previa al alza, se alcanza una resistencia o punto 1, el mercado corrige hasta el punto A y luego el nuevo ataque no es capaz de superar el punto anterior, sino que se estabiliza en el mismo nivel. A partir de ahí, si el precio cae y perfora ese soporte en el punto A, se genera o se confirma la formación doble techo y podemos tener en cuenta que la altura de entre los puntos 1 y 2 y el punto A se puede proyectar a la baja ofreciéndonos un objetivo mínimo de caída. En el caso del doble suelo, la tendencia tiene que ser previamente bajista hasta que el mercado alcanza un nivel de soporte en el punto 1, rebota hasta el punto A, el siguiente ataque a la baja no cae por debajo del punto 1 y cuando el mercado finalmente rebasa al alza ese nivel marcado por el punto A, se activa el doble suelo, lo cual implica que podemos proyectar la altura entre el punto 1 y 2 y el punto A al alza, obteniendo un objetivo mínimo de subida. El triple techo y triple suelo es una variante extendida de lo que acabamos de ver. En este caso no se producen dos máximos a un mismo nivel, sino tres, y no hay un punto que separa el nivel 1 y 2 en la letra A, sino que se confirma posteriormente con otro apoyo en la letra B. Por tanto, como veis, hay una zona de soporte marcada por estos suelos y una zona de resistencia marcada por los números 1, 2 y 3. La activación del triple techo ocurre cuando el precio perfora a la baja el nivel de soporte A y B. A partir de ahí puedo medir la altura de esta fase de consolidación lateral y proyectarla hacia abajo, lo cual me da un objetivo mínimo de caída, lo que implica pasar de una tendencia al alza a comenzar un proceso a la baja. El triple suelo estaría formado por tres mínimos a un mismo nivel, 1, 2 y 3, y dos máximos aproximadamente al mismo nivel, A y B. La activación de la formación tiene lugar cuando el precio supera esa zona de resistencia A y B, y a partir de ahí lo que haré es calcular esta altura y proyectarla al alza para saber como mínimo hasta dónde espero que suba la cotización. El hombro cabeza a hombro y hombro cabeza a hombro invertido está compuesto por tres máximos relevantes. El primero, punto 1, un punto 2 que supera al punto 1, entre medias surge un mínimo que llamamos letra A,
Posteriormente, un nuevo mínimo que llamamos letra B, que suele estar o al mismo nivel que la letra A o ligeramente por encima, y el punto 3 es la clave. Es la primera vez que detectamos máximos claramente decrecientes y la activación del hombro cabeza a hombros tiene lugar en el momento en que el precio cae por debajo de una línea que llamaremos neckline o línea clavicular, que es lo que une el punto A y el punto B. En el momento en que se produce la ruptura de esa línea, podemos calcular la distancia entre el punto 2 y el neckline y proyectarlo desde el neckline hacia abajo para saber cuál es el objetivo mínimo de caída para la cotización del activo que estamos analizando. Si se trata de un hombro cabeza-hombro invertido, lo que tendremos es primero una tendencia a la baja, un primer mínimo, otro mínimo más bajo, un punto A que los separa, recuperación hasta el punto B, ese punto 3 es clave, tiene que ser por encima del punto 2 y si uno el punto A y el punto B genero lo que llamamos el neckline. Cuando el mercado supera ese neckline, puedo medir la altura desde el punto 2 al neckline y proyectarla hacia arriba para saber como mínimo lo que puedo esperar que suba la cotización del activo que estoy analizando. Veamos cómo son las formaciones de cambio de tendencia rápido y posteriormente revisaremos algunos ejemplos prácticos para que podáis entenderlo mejor. Las formaciones de cambio de tendencia rápido son patrones que encontramos y que tardan muy poquito tiempo en desarrollarse. Normalmente implican una sola vela o como mucho entre 1 y 3 velas o barras, por lo que el inversor tiene poco tiempo para analizarlas y reaccionar a diferencia de lo que ocurría con las otras formaciones. Las más conocidas, las envolventes alcistas y bajistas, la estrella del amanecer y estrella del atardecer, el martillo y el long upper shadow o sombra alargada superior. Una envolvente alcista o bajista implica que la tendencia previa sea a la baja y si surge la envolvente alcista, lo que pasa es que la apertura del mercado es claramente a la baja por debajo del cierre de la vela anterior, sin embargo el cierre es claramente por encima de la apertura de la vela anterior. Como veis, el cuerpo de esta vela engulle completamente el cuerpo de la vela anterior y es una señal de que empezó la sesión muy negativa pero acabó de forma muy positiva y suele ser una indicación de que el mercado va a comenzar a cambiar de dirección. Si estamos en una tendencia al alza, lo que aparece arriba en ocasiones es la envolvente bajista o el bearish engulfing. En este caso lo que tenemos es una apertura claramente por encima del cierre anterior y sin embargo durante la sesión se da la vuelta y el cierre de esta sesión es claramente por debajo de la apertura de la sesión anterior. Este cuerpo vuelve a engullir completamente el cuerpo de la vela anterior y tiene connotaciones negativas, lo cual suele implicar un cambio a la baja si la tendencia previa era alcista. Si nos fijamos en el otro patrón que hemos mencionado, que es la estrella del amanecer y la estrella del atardecer, también tienen que aparecer al final de una tendencia. En este caso se identifican porque la vela queda aislada del movimiento de la izquierda y de la derecha por dos gaps o huecos. Es decir, el mercado está en plena tendencia bajista, arranca muy mal, arranca con una caída o gap importante respecto a la vela anterior, pero al día siguiente o en la sesión siguiente lo que vemos es que la apertura también se produce con un gap al alza. Esta vela por tanto queda aislada por gaps de los cuerpos de las velas anterior y posterior y suele ser una indicación de agotamiento y por tanto de cambio de tendencia respecto a lo que estaba ocurriendo anteriormente. La estrella del atardecer es la que aparece al final de una tendencia alcista y de nuevo tiene que tener como condición que entre el cuerpo de la vela previa y el cuerpo de la estrella del atardecer haya un gap o hueco de la misma manera que debe haberlo entre esa estrella y la siguiente, es decir, un gap a la baja. Esta vela queda aislada aquí arriba y normalmente es un síntoma de agotamiento, lo cual suele implicar que va a cambiar la tendencia. El tercer patrón que queríamos ver en términos de cambio de dirección rápido es lo que llamamos los martillos y las sombras largas superiores. Un martillo es en plena tendencia bajista, el mercado arranca y tiene un comportamiento muy negativo marcando un suelo profundo, pero al final de la sesión el cierre se produce en todo lo alto de lo que ha sido el rango de precios del día.
deja una sombra o mecha muy larga, como veis aquí, y el cuerpo, que está formado por la diferencia entre la apertura y el cierre, suele ser pequeño. La sombra tiene que tener al menos 2 veces la dimensión del cuerpo para que sea un martillo que encaje con la definición de esta formación, y suele tener implicaciones inmediatas de cambio de dirección en el sentido contrario a la tendencia previa. La formación equivalente o simétrica en una tendencia al alza es lo que llamamos la sombra o mecha. La sombra larga superior o el long upper shadow. En este caso tenemos una sombra muy alargada, quiere decir que el mercado ha subido hasta niveles muy altos, pero ha terminado cerrando aquí abajo, en el peor momento de la sesión. Este cuerpo pequeño, que tiene que tener una relación de al menos una sombra 2 veces más grande que el cuerpo, determina si es o no una sombra larga superior, y en el caso de estar entre un long upper shadow, las implicaciones para las siguientes sesiones son claramente bajistas. Veamos ahora algunos de los ejemplos de estas formaciones que hemos visto. Aquí tenéis un ataque al punto 1, corrección hasta el punto A, ataque hasta el punto 2, y cuando el mercado finalmente cierra por debajo del punto A, se activa esa formación tipo doble techo, y el objetivo que vamos a calcular o que vamos a buscar a la baja es el equivalente a la altura entre el punto A y los puntos 1 y 2 proyectados de esta manera. Este sería el objetivo mínimo que estamos buscando. En ocasiones veréis que tras la ruptura se produce un movimiento, tanto aquí como aquí, de retesteo de ese punto A, que se denomina pullback. Otro ejemplo de doble suelo lo tenéis aquí con Banco Santander, donde se alcanza una zona donde hay un apoyo en 1, una segunda zona, apoyo en 2, y un máximo que lo separa, que denominamos punto A. Cuando el valor supera ese punto A, se produce la confirmación de la estructura doble suelo, y a partir de ahí vemos primero una ligera subida, un retroceso momentáneo que se entiende que es un pullback. No siempre tiene que surgir un pullback, pero si ocurre, que está bien que sepáis qué es esto, y a continuación, si yo calculo la altura de esta formación y la proyecto hacia arriba, lo que me dice es hasta dónde espero que suba la cotización de Banco Santander en el peor de los casos. Ejemplo de triple techo aquí en el SP500, la bolsa americana, veis un ataque en el punto 1, otro ataque en el punto 2, otro ataque en el punto 3, ya veis que no están perfectamente alineados, pero determina una zona de resistencia que se respeta en 3 ocasiones, de la misma manera que encontramos una zona de suelos entre el punto A y el punto B. En el momento en que el mercado perfora esa zona marcada por los puntos A y B, calculo la altura de esta estructura, la proyecto hacia abajo, y eso me da un objetivo mínimo de caída. Como veis, en este caso no ha habido un pullback, porque el pullback no es algo que obligatoriamente tenga que ocurrir. Un ejemplo de triple suelo lo tendréis aquí con el DAX en un gráfico intraday de 4 horas, donde se alcanza primero este suelo, luego este y luego este, dejando los puntos 1, 2 y 3, y los máximos que los separan, los puntos A y B. Cuando el DAX finalmente rompe esa zona de máximos A y B, se confirma el triple suelo, se produce poco después un retesteo o pullback, y el objetivo que estamos persiguiendo al alza es la equivalencia de esta altura de la formación proyectado desde el pullback hacia arriba, que se alcanza dicho objetivo un poco más adelante. Ejemplos de hombro cabeza hombro. Aquí en el DAX diario tenemos un primer máximo que llamaríamos punto 1, un segundo máximo que sería punto 2, un tercer máximo ya claramente más bajo que el punto 2, y los puntos A y B marcados como la separación entre los máximos en 1 y en 2 y los máximos en 2 y en 3 es lo que nos permite dibujar esas líneas de color rojo o neckline. En el momento en que el precio pierde esa línea, se activa la formación y tenemos como objetivo la altura desde el punto 2 al neckline, que podemos proyectar a la baja en búsqueda de ese movimiento de cambio de dirección, de una tendencia al alza a un movimiento a la baja. Como veis, los objetivos se alcanzan un poco más adelante. Un ejemplo de hombro cabeza hombro invertido lo tendríamos aquí, donde vemos un primer mínimo, un segundo mínimo, un tercer mínimo ya más alto que el punto 2, y
la separación entre el punto 1 y punto 2 sería lo que llamamos la letra A, la separación entre el punto 2 y punto 3 sería lo que llamamos la letra B, la unión de A y B generan el neckline, y cuando el mercado rompe ese neckline podemos proyectar la altura desde la cabeza hasta la línea neckline y desde ahí hacia arriba para obtener el objetivo mínimo que estamos buscando. Ya veis que aquí tampoco se produce un pullback. Ejemplos de cambios de dirección rápidos. Cuando hablábamos de las envolventes alcistas y bajistas, fijaos que aquí hay una envolvente bajista, puesto que esta vela de color negro se come completamente, no ya la vela anterior, el cuerpo de la vela anterior, sino todos los cuerpos de las velas precedentes. Además, esta vela previa a la envolvente tiene aspecto de long aperseado, con lo cual dos señales claramente negativas que surgen tras un movimiento claramente ascendente y que provocan un cambio de dirección muy rápido a la baja. A partir de ahí el suelo se encuentra con una envolvente alcista que, como veis, cierra por encima de la apertura de la vela anterior y abre por debajo del cierre de la vela anterior. Esta envolvente alcista es la que da paso a esa gran recuperación posterior. El final del movimiento vuelve a estar marcado por una envolvente bajista cuya apertura es ligeramente por encima del cierre de la vela anterior y el cierre es claramente por debajo de la apertura de la vela previa. Y eso genera primero un movimiento a la baja durante un par de sesiones y más adelante un goteo que se ve acelerado por la aparición de una nueva envolvente bajista, como veis aquí en este caso, que provoca esa caída rápida. El final del movimiento a la baja de nuevo surge con una envolvente alcista que se come completamente el cuerpo pequeño de la vela precedente y que da pie a esta recuperación inmediata. Si vamos a las estrellas del atardecer y al amanecer, aquí tenéis por ejemplo la bolsa de Hong Kong y veis cómo dos velas quedan aisladas de las anteriores y posteriores por un gap. Es decir, hay un hueco justamente aquí, de la misma manera que hay un hueco aquí. Esa vela aislada o este grupo de dos velas aisladas es lo que llamamos una estrella del atardecer y a partir de ahí el mercado entra en un cambio de dirección muy obvio. El final de esta gran caída de la bolsa de Hong Kong acaba con una estructura también tipo estrella del amanecer, donde vemos que hay un gap a la izquierda y un gap a la derecha. Esta vela aislada marca el final de la caída y a partir de ahí comienza la recuperación al alza. En el caso del martillo y el long aperseado, aquí veis un long aperseado con sombra alargada y cierre justamente en la parte de abajo, de la misma manera que aquí vemos una sombra tremendamente alargada y un cuerpo pequeño en la parte superior de la vela, en este caso sería un martillo. El long aperseado tiene implicaciones bajistas, el martillo implicaciones alcistas. Y aquí veis otro buen ejemplo de un cuerpo pequeño en la parte inferior con una sombra muy alargada, por tanto un long aperseado que provoca el paso de una tendencia al alza a una reacción muy clara e inmediata a la baja. En este caso la reacción de este martillo fue muy pequeña, como veis solo dos velas, y automáticamente surgió una envolvente bajista que negó las implicaciones alcistas de la vela anterior. Las formaciones de continuación de tendencia, que es lo que nos queda por ver, habla de patrones que encontramos y que tardan tiempo en desarrollarse. Estas formaciones están formadas por muchas velas o barras, lo que permite al inversor tener tiempo de analizarlas y calcular sus implicaciones. Y las más conocidas son los triángulos, donde encontramos la variante del triángulo simétrico, el triángulo alcista y el triángulo bajista. Además también existe la formación tipo rectángulo. El triángulo simétrico es una aparición de máximos cada vez más bajos, puntos 1, 3 y 5, y mínimos cada vez más altos, 2, 4 y 6. Por tanto, hay un empate técnico entre compradores y vendedores en espera de que se produzca la ruptura a favor de uno de los dos grupos. En el momento en que la tendencia es al alza, lo que debemos esperar es una ruptura de la banda superior. Y cuando se produce la ruptura, puedo medir la anchura del triángulo y proyectarla hacia arriba para obtener un objetivo mínimo de subida. Si estamos en las variantes del triángulo alcista y triángulo bajista, la única diferencia es que una de las bandas va a ser plana. En un triángulo bajista, los puntos 1, 3 y 5 están al mismo nivel,
lo cual genera un soporte, mientras que los máximos son descendentes en 2, 4 y 6, lo cual muestra que la presión vendedora cada vez es más grande. En el momento en que el precio pierde la zona de soporte formada por estos puntos, se activa una proyección equivalente a la altura del triángulo que podemos lanzar hacia abajo, y eso nos da el objetivo mínimo de caída que estamos buscando. En el triángulo alcista o ascendente, los máximos son planos, 1, 3 y 5, mientras que los mínimos son crecientes, 2, 4 y 6. Aquí hay que esperar una ruptura al alza. La superación de esa zona de resistencia activa un objetivo equivalente a la altura de la base del triángulo que podemos proyectar hacia arriba para encontrar hasta dónde se va a mover el precio. Por último, tendríamos el rectángulo o la consolidación lateral. En este caso, lo que ocurre es que el precio se queda enclaustrado entre una zona de soporte puntos 1, 3 y 5 y una zona de resistencia 2, 4 y 6. En el momento en que se rompe la banda, si la tendencia previa es bajista, debería esperar una ruptura a la baja, mientras que si la tendencia previa es alcista, debería esperar una ruptura al alza. En este caso tenemos una tendencia previa a la baja. Cuando se rompe esta zona de soporte, puedo proyectar la altura de esta formación hacia abajo y eso me da una indicación de hasta dónde debería caer el precio. Veamos ya para terminar algunos ejemplos. Aquí tenéis el índice español, el IBEX 35, en un gráfico 4 horas, tendencia previa al alza, máximo 1, 3 y 4 descendentes, mínimos 2, 5 y 6 ascendentes. Finalmente, la vela esta que veis aquí rompe esa línea que une los máximos a la baja, lo cual genera una señal de compra. Puedo medir la altura del triángulo en su base y proyectarla hacia arriba. Después de la ruptura se produce un retroceso, que es lo que llamamos pullback, y como veis, tras ese retroceso y apoyo en la directriz, el mercado sube hasta alcanzar la zona objetivo prevista. Por el lado del triángulo alcista tenemos un ejemplo en el Nikkei 225 japonés, donde tenemos una tendencia previa claramente al alza y el mercado queda frenado por los puntos 1, 3 y 5, que es una resistencia horizontal, mientras que los mínimos en 2, 4 y 6 son claramente ascendentes. Cuando el precio finalmente rompe la banda de resistencia, puedo medir esta altura de la base del triángulo y proyectarla, y eso me indica hasta dónde debo esperar que suba la cotización, en este caso del Nikkei. En el ejemplo de un triángulo bajista, tendríamos aquí la bolsa italiana. Vemos cómo la tendencia previa es claramente a la baja, hay una zona de suelos en 2, 4 y 5 y una zona de techos en 1, 3 y 6, y finalmente se rompe ese soporte formado por estos puntos. Después de eso se produce una vuelta momentánea, que es un pullback, hasta que finalmente se reanuda la tendencia a la baja, lo que nos permite alcanzar el objetivo de proyectar esa anchura del triángulo. El rectángulo o ejemplo sobre el rectángulo lo tendríamos aquí con una tendencia claramente bajista. El mercado queda básicamente en rangos entre los puntos 3, 5 y 6 y los puntos 1, 2, 4 y 7. Esta consolidación lateral finalmente se resuelve con una ruptura a la baja, lo cual me permite proyectar esta altura para buscar un objetivo mínimo, que como veis se alcanza aquí. Poco después volvemos a ver cómo el mercado encuentra una zona de soporte y una zona de resistencia, lo cual genera un nuevo rango de consolidación lateral, y la ruptura de ese rango de consolidación lateral es una nueva señal de venta, porque puedo proyectar esta altura buscando ese nuevo objetivo a la baja, que como veis se alcanza aquí. Muchas gracias a todos por vuestra confianza y vuestro tiempo. Espero que os haya gustado este capítulo sobre la detección de figuras chartistas y cómo ponerlas en práctica. Si os ha gustado, os invito a que veáis el próximo capítulo, en el que hablaremos del uso de indicadores técnicos para fortalecer nuestras visiones alcistas o bajistas en el mercado. Un saludo y hasta la vista.